decimos, ¿por qué la zona norte extrema de la Alta Guajira? Porque es Wimpo, la zona de desarrollo del pueblo wayuu. Nazaret es una tierra de respeto. ¡Mucha felicidad! Tierra de paz. Es una tierra humilde. Es un corregimiento con armonía. Hospitalidad, porque le abre las puertas a todo el que viene de afuera. Un pueblo, Antiragua. Para mí Nazaret significa deporte. Es una tierra muy agradable. Nazaret es un remanso de oasis en el desierto. Es mi segundo hogar. Para mí Nazaret significa un oasis en la Alta Guajira. Y también significa paz porque aquí tenemos paz. Pueblo Matza. Es la parte de la Guajira más bonita que he conocido. Espectacular. Yo vengo de Maracaibo y me ha gustado. Es un ejemplo histórico que es la nación wayuu de toda la Alta Guajira. Desde tiempos inmemoriales, esta zona siempre ha sido una población muy significativa para el pueblo wayuu. Recordemos que aquí cerca de Nazaret está rodeada por una montaña que encierra muchos lugares sagrados, que es la Macuira, porque ahí están las plantas sagradas, la historia de origen, origen de cada irruco o de cada clan. Y esto siempre convergían los wayuu a nivel poblacional, siempre era mucho más, porque recuerda que la producción agrícola y pecuaria, el pastoreo, siempre fue las actividades más predominantes. A pesar de que la Guajira, el resto del territorio es muy desértico, siempre esta zona estaba irrigada por buenos manantiales. La zona que hoy es Nazaret es una población rodeada de dos manantiales, llamado Curematamana, lugar de la sonrisa, y Amururu, que es lugar de las calabazas grandes. Eso significa la fertilidad, por eso poéticamente Nazaret se llama oasis del desierto. No se nada ainda. Tu vem rola e porque rola tua no se nada. Tá sendo que arrumai o muito e che oportunas. No se nada nem roda. A sair que o ali tem um amulo monos já se a tia que o mas ele do foi. É que tem que se molhar roda. Gira tem coisa para o hijo. Ya con el tiempo, ya entrada el siglo XX, se funda por los misioneros capuchinos Nazaret, porque se constituyó alrededor de un orfelinato. Entonces, Padre Antonio de Valencia y Fray Crispín de la Palma fueron los hombres que llegaron acá en la misión, pues deseosos de conocer y sembrar el evangelio de la religión católica. La educación intercultural en la institución nace con la Constitución de 1991. Nosotros ya como que hacemos mucho énfasis en compartir ambas culturas, los valores de ambas culturas. Los profesores que estudiaron en educación incluyeron en el pensum académico la asignatura de cultura y lengua. En nuestras clases hacemos aclaraciones y explicaciones en la lengua wayuu y en español. Aquí en el internado manejamos
los planes de Wayuu y cultura. Hoy en día lo tenemos como interculturalidad. Ahora tenemos también oralidad, que es básicamente donde se cuenta a los niños o los niños comparten relatos como mitos, leyendas. Hoy en día, como estamos en dos culturas, lo que buscamos es aprender muchas cosas de las otras culturas, como la cultura occidental, pero sin olvidar nuestra propia cultura. Eso es lo que buscamos. Hai hậu tôi họ vui có bây giờ các tên hậu bây giờ nó rồi ông tên hậu trong nè bây giờ nó rồi tên nhảy cổ tên các tên tôi不说嘞rồi tôi mới số cú ấy bắt đầu cả mãi cả cú ấy bắt đầu không ai yêu hết cả vào vô thì mới sân họ tôi vào để cú ấy bắt đầu tôi bây giờ các tên hậu bây giờ là mà bây giờ mà nó từ hậu có nên thì ai nên cái bây giờ cái tên hậu bây giờ hắn ta tên từ Wayuu cái rồi làm mà mình bây giờ hắn tên từ Wayuu cái rồi làm mà mình bây giờ có mà lên thì hắn cái số Wayuu tại là mình que tu Wayuu cái rồi nó sẽ para một xem todo một xem medicina một xem ampolla nó sẽ vamos a hacer odontología que te igual ya no sai chits por thay pi monos ay no momot stai hemos tu irte sai chit ka ma kini raya ka ay no hot sai rentia ma kai tu citología ka no hot shanare na check Wayuu ti hamai ma ka hain tu consulta médica ka ra check sai chit leña ya mai huyok tu ka no lit pai anang tumpiach todo lo que hay no muy todo que déjame hecho tú. Este es un hospital de baja complejidad que cuenta con 5 centros, 2 puestos y 3 centros de salud, cada uno con su respectivo médico auxiliar de enfermería. Odontología, el hospital cuenta con laboratorio clínico, odontología, atención en ecografías, rayos X, se atiende a las embarazadas con sus respectivas ecografías, para eso hay un médico especializado. Se atiende a la consulta externa, planificación familiar, diabetes, hipertensión, atención del joven, crecimiento y desarrollo, citología, se hace atención en programas extramurales. La zona norte extrema de la Alta Guajira, porque es Winco, la zona de desarrollo del pueblo Wayuu, porque aquí están los orígenes de todos los Seiruku o llamados clanes de todo el pueblo Wayuu. Aquí es el origen, los lugares sagrados, todas las plantas sagradas. Aquí es donde se originaron los primeros Putchipu. Y hay una riqueza cultural muy grande y también una fortaleza espiritual y moral. Y para nosotros esa va a ser una de nuestras herramientas fundamentales en la construcción colectiva de lo que nosotros queremos en el futuro.